Entonces, bueno, ahorita como empezamos como tal el curso, ayer fue examen diagnóstico, ahorita vamos a empezar con lo que es un poquito de teoría, muy rápida, y ya después ya vamos a empezar con bastantes ejercicios. Y vamos a empezar a hablar de lo que son las conexiones de acero. Ustedes en el curso pasado pues vieron el diseño de miembros a tensión, a compresión, a flexión y a flexocompresión. Como tal es cómo se diseña en sí la estructura de acero, porque es la manera en la que trabaja la mayor parte de los elementos de acero. Pero este curso se va a enfocar un poquito más las primeras 2/3 partes del curso en lo que son conexiones. Y pues vamos a ver lo que es una conexión y por ahí un principio básico de las conexiones, cómo trabajan, qué son, cómo se clasifican, etc. Entonces, a ver, les proyecto. Tengo la cámara activada, ¿eh? Sí. Ok, bueno, vamos a ver lo que es conexiones, aspectos fundamentales. Les comento, esta diapositiva está hecha por un ingeniero que se llama Héctor Soto Rodríguez. Este ingeniero fue profesor mío de la maestría ya hace algunos años. Obviamente le pedí permiso por ahí de usar su presentación y me dio permiso. Les platico un poquito del profesor para que vean por qué uso su presentación. Este profesor, pues bueno, es una persona grande, no sé, 50 años, 50 y algo. Y en el acero, aquí en el país, pues es una eminencia. Ha escrito varios libros respecto a estructuras de acero, ha participado en varias obras grandes de acero. Las obras como más representativas en las que ha participado pues son el Museo Maya, el nuevo que hicieron en Mérida, también aquí por ejemplo el nuevo Palenque, el domo que hicieron ahí al lado del domo anterior de la feria, que actualmente se usa como Palenque en la feria, y la diseñó, y pues bueno, entre otras estructuras. Lo más grande que ha hecho pues es la Torre Reforma en Ciudad de México, y tiene una gran experiencia en estructuras, y comúnmente cuando yo doy estos cursos de acero, que llevan varias veces que las he dado aquí tanto en la UVL como en la Universidad de La Salle, pues me baso en sus presentaciones, en su teoría, y los problemas me baso en alguno de sus libros, pero pues bueno, ya cuando estamos a la parte de los problemas ya la doy por mi cuenta o ya lo sabemos por nuestra cuenta. Entonces pues vamos a aprender un poquito de lo que son los aspectos fundamentales de las conexiones. Ahí, pues bueno, ya leyendo de manera muy rápida lo inicial, que va a ser un poquito lo más importante, dice: la elección de las conexiones de acero estructural constituyen uno de los aspectos más importantes en el diseño de estructuras de acero de edificios, en virtud de que definen cómo se transmitirán las acciones internas, ya sea elementos mecánicos. Ya sabemos que hay 3 tipos de elementos mecánicos, que es la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flexionante. Esos elementos mecánicos pues bueno, se transmiten de un miembro a otro, llámese de una trave a una columna, o de un contraventeo a una columna o a una trave. Puede haber varias transmisiones ahí de elementos mecánicos entre diferentes elementos estructurales. Aquí, ¿por qué dice que es algo importante o vital? Porque bueno, por ejemplo, si ustedes ya vieron cómo se diseña cada elemento por individual, sabemos de que nada sirve de que un elemento de acero esté bien calculado si la conexión no está bien calculada. Imagínense, ustedes tienen un marco de acero y ustedes, como ya vieron, calculan su marco a flexocompresión o calculan su trave a flexión y su columna a flexocompresión. Por muy bien que calculen esa trave y esa columna, si la conexión no está bien calculada, la estructura va a fallar. ¿Por qué? Porque una estructura de acero es como un rompecabezas que ustedes llegan, ensamblan piezas ya hechas, porque las piezas que usamos de acero ya están prefabricadas desde el taller o desde una moldadora o una aserera, y usamos perfiles que se venden de manera comercial, y esos perfiles los unimos para hacer una estructura. Entonces lo importante es unirlas de manera adecuada para que la estructura funcione de manera adecuada. Por lo tanto, la parte más primordial en una estructura de acero es que una conexión esté bien hecha para que la estructura en sí trabaje de manera ideal. Hay 2 tipos de conexiones que aquí nos lo empiezan a mencionar en la presentación. Los tipos de conexiones que podemos usar
son en base a una soldadura, en base a tornillos, aunque la realidad, y lo vamos a ver en este curso, es que la mayor parte de las conexiones tienen de las dos cosas, o sea, tienen tanto soldadura en unas partes como tornillería en otras partes. Entonces, pues bueno, en este curso vamos a ver primeramente cómo calcular soldadura, que es un poquito más sencillo. Una vez que calculamos soldadura, vamos a ver cómo calculamos tornillos, y una vez que ya veamos cómo se calculan los tornillos, ya vamos a calcular lo que son las conexiones mixtas, las que tienen de los dos tipos de conexiones, tanto soldadura como tornillería. Bueno, aquí nos dice unos tipos de materiales que usan los tornillos. Ahorita no vamos a meternos tan profundo en eso. Prima también, dentro de las conexiones dice que forma una parte fundamental de la estructura. ¿Por qué? Porque hay unas conexiones que son más costosas que otras, pero más sin embargo son otras que son más rápidas que otras. Entonces es como un pro y contra. Yo no sé si vieron ustedes cuando veían la clase de acero del cuatrimestre pasado, pero a lo mejor tuvieron que haber empezado como con una introducción de lo que son los pros y contras de las estructuras de acero contra las de concreto. Y por ahí, no sé, a lo mejor veían varios pros y contras. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué pros y contras vieron de la estructura de acero contra de concreto? O sea, no sé si sepan en qué conviene más la de acero, en qué conviene más la de concreto, o si es mejor una de concreto que de acero, o en qué casos es mejor una de acero que una de concreto. No sé, alguien que me pueda decir algo que hayan visto en su cuatrimestre anterior. En los tiempos, a lo mejor. ¿Cuál es la rápida? La de acero. Ok, y sabemos que en la obra el tiempo es dinero, ¿verdad? Entre más rápido, pues menos costoso, podría decirse entre comillas, o mejor dicho, más rápido recuperamos la inversión. ¿En qué otro pro o contra tiene la estructura de acero contra la de concreto? Aparte de tiempos. Su montabilidad. Montaje, obviamente la de acero es más rápido, igual nos lleva un poquito al tiempo, pero es más fácil montar una de acero porque nada más llegamos con grúa, con los soldadores o tornilleros, la ensamblan y listo. Entonces también la montabilidad es un poquito más rápida en el acero y un poquito más fácil. En cambio la de concreto, pues ustedes saben que tienen que llevar fierreros. Los fierreros son los que están ahí cortando y doblando el acero de refuerzo en función del armado que tengan los planos estructurales. Aparte se tiene que poner la cimbra, tenemos que llegar con la bomba de concreto, tenemos que vibrar el elemento para que el concreto tenga un acomodo adecuado. Pues bueno, aquí hay varias contras el concreto en cuanto a la constructibilidad y montabilidad. ¿Qué más recuerdan o qué más platicaron en su cuatrimestre anterior de la serie del concreto? ¿Puede ser la continuidad de los elementos? Continuidad de los elementos. Como la transmisión de los esfuerzos entre los elementos. Bien. Sí, también puede ser, porque en el concreto sabemos que a lo mejor las juntas frías, ¿qué es una junta fría? Pues bueno, cuando tenemos un elemento de concreto que es colado en diferentes momentos, a esa unión de los concretos, de un concreto colado anteriormente con un concreto más nuevo, se le llama junta fría. Y sí, como dice su compañero, puede haber una falla en la continuidad y en la transmisión de los elementos mecánicos. Entonces sí, también puede haber un problema. ¿Por qué? Porque en concreto se tiene que usar a lo mejor un poco de aditivos o alguna técnica ahí constructiva, la cual nos asegure que una vez ya construido el elemento va a haber una continuidad adecuada. Y en el acero no pasa nada. O sea, en el acero podemos montar una columna, una trave hoy, y en una semana después la otra columna lateral y la otra trave, y no pasa nada, porque al final de cuentas está en junta fría, llegamos, solamente soldamos, atornillamos y no nos afecta en cuanto a la continuidad de los elementos mecánicos. Bueno, entonces de esos que me dijeron, entre otras muchas, hay diferencias entre estructuras de concreto y acero, y obviamente tienen las conexiones. Por ejemplo, lo que les puedo ir a adelantar un poquito es que, por ejemplo, las conexiones con tornillos nos hace una estructura más pesada. ¿Por qué? Porque los tornillos pesan más que la soldadura. Entonces, comúnmente la tornillería nos aumenta el peso de una estructura
de entre un 10 y hasta un 20%. Obviamente depende de la estructura, de la zona en la que esté, de si está sometida a acciones sísmicas o si no, pero si nos aumenta de entre un 10 y el 15%. Y el acero comúnmente se cobra por kilo. Entonces no es lo mismo un 5% de peso de conexiones a un 20%. ¿Por qué? Porque un 20% nos va a costar más caro que un 5% de peso del edificio total, entonces es más cara la estructura. Pero pues también tienen una ventaja los tornillos. Aparte, no solamente nos incrementa más peso, sino que es más dúctil la estructura. Por ahí hay un término de ductilidad, que cuando ustedes lleven diseño sísmico de estructuras lo van a entender un poquito mejor, pero bueno, en resumen, la ductilidad de un edificio es la capacidad de deformación de un edificio sin llegar al fallo. Entonces, entre más se deforme una estructura y menos falle o menos se dañe, es más dúctil. Entonces, comúnmente en zonas sísmicas buscamos estructuras más dúctiles, o sea, más deformables, pero que no fallen. Entonces los tornillos nos dan mayor ductilidad, en cambio la soldadura es menos dúctil. ¿Por qué? Porque la soldadura, como es un poquito más rígida, cuando empieza a tener grandes deformaciones, la soldadura tiende a tronar. Entonces por ahí es otra ventaja que presenta la tornillería contra la soldadura. Por ejemplo, otra ventaja es que la tornillería es más fácil de instalar. Para poner tornillos no ocupas mano de obra especializada. Cualquiera puede poner tornillería, y más actualmente porque hay unas tuercas de control que la tuerca, cuando la ponen al tornillo y llegan al torque necesario, la misma tuerca te avisa porque hace lo que es como un tronido. Y una vez que se escucha el tronido, pues ya quiere decir que la tuerca ya está en el torque ideal. En cambio, para poner soldadura, necesitas mano de obra especializada. No cualquiera puede soldar estructura metálica, porque bueno, actualmente, y más en zonas como León, que no es tan estricta la mano de obra, o que no se busca a veces mano de obra tan especializada, pues bueno, cualquier soldador o cualquier herrero dice, no, pues yo te puedo soldar estructura de acero, pero la verdad es que no es tan sencillo como pareciera. ¿Por qué? Porque incluso hay certificaciones que tienen que tener los soldadores certificados para poderlos contratar a que te hagan una soldadura de tipo estructural. Entonces esa es una desventaja. Obviamente, como tienen que ser soldadores certificados o mano de obra especializada, te cobra más caro. En cambio, poner un tornillo, pues cualquiera va, lo aprieta y ya no pasa nada. Entonces, pues bueno, siempre tienen como sus pros y contras las conexiones tanto de soldadas como atornilladas, así como las estructuras de acero y de concreto tienen sus pros y sus contras, pues también el tipo de conexiones que usemos. Entonces, nosotros como diseñadores estructurales, en base a la experiencia, en base al gusto del cliente, en base al tipo de estructura, en base a la zona en la que estemos calculando la estructura, vamos a elegir qué tipo de conexión es más adecuada para la estructura, si usar soldadura, usar tornillería o usar las conexiones que son mixtas, las que son tanto soldadura como tornillería. Pero eso pues, ya es en función de todo eso que les acabo de mencionar. Ok, bueno, por ejemplo, aquí observamos una estructuración típica de acero. ¿Qué es una estructuración típica? Pues una estructuración típica en acero está hecha en base a marcos rígidos. ¿Qué es un marco rígido? Pues bueno, cuando hay traves que llegan a columnas, y esas traves que llegan a columnas llegan con conexiones a momento. ¿Qué es una conexión a momento? Pues bueno, si ustedes recuerdan sus clases que llevaron, no sé de qué cuatrimestre, ha de ser como en cuarto cuatrimestre, quinto, no sé, cuando llevaron estructuras isostáticas o estructuras hiperestáticas, que empezaban a hacer diagramas de cortante de momento de traves, saben que hay dos tipos de traves: las traves que son simplemente apoyadas, o las traves que son doblemente empotradas, o las traves continuas incluso. Entonces, una conexión rígida o una conexión al momento es simulando que estas traves que están aquí marcadas de rojo en este diagrama o en esta imagen son traves que se consideran empotradas en la columna.
Entonces, si ustedes quisieran sacar un diagrama de momentos o de cortante de estas traves que están marcadas en rojo, tendrían que suponerlas como trave doblemente empotradas. Y ustedes saben que una trave doblemente empotrada pues es una estructura hiperestática. Hay una forma muy fácil de saber si es una estructura isostática o hiperestática, y la forma más fácil de saber es cuando una estructura cumple o se puede resolver con las tres ecuaciones básicas de equilibrio de la estática, que son la sumatoria de fuerzas sin X, la sumatoria de fuerza Y y la sumatoria de momentos. Entonces, cuando hace una trave o una estructura se puede resolver con esas tres ecuaciones básicas de la estática, es una estructura isostática. Cuando no se puede resolver con estas ecuaciones básicas o tiene más de tres variables, que también es otra forma en la que se maneja, si tiene más de tres variables o más de tres incógnitas, en cuanto a los apoyos, pues se considera una estructura hiperestática. Y ustedes saben que para desarrollar o para resolver una estructura hiperestática, pues bueno, tienen que usar diferentes métodos, como puede ser el método de Cross, el método de Canny, el método de la doble integración, el método del trabajo virtual, entre otros métodos que hay, incluso el método matricial. Entonces, por ejemplo, regresando a esta imagen que se observa aquí, todas las traves que llegan en rojo hacia las columnas se consideran traves empotradas. Entonces, esa unión que se tiene que hacer, o esa conexión que se tiene que hacer entre la trave y la columna, pues tiene que ser una conexión a momento o una conexión que simule el doble empotramiento. En cambio, por ejemplo, hay otros elementos que pueden observar aquí que son como gris claro, que son como traves que llegan a otras traves. Comúnmente en acero se le conocen como vigas. O sea, una viga es aquella que llega a una trave y una trave es aquella que llega a una columna, o también se le conoce como trave principal y trave secundaria. La trave principal es la roja, la que llega a la columna y la que está conectada al elemento, y la trave secundaria es una que llega a una trave principal. Y esa unión entre trave secundaria y trave principal, o entre viga y trave, es una conexión acortante o una conexión simplemente apoyada. Entonces, ¿todo eso para qué sirve? Pues justamente sirve para saber qué tipo de conexión se tiene que calcular o se tiene que proponer. Por ejemplo, es inviable, o mejor dicho, sería muy malo o incorrecto proponer una conexión de una viga a una trave, o de una trave secundaria a una trave principal. Sería incorrecto proponerla como conexión a momento o como conexión rígida. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. La geometría y el tipo de elementos que son nos impide hacer una conexión a momento. Y en cambio, de una trave hacia una columna sí se puede hacer conexiones a momento, porque sí las hay. Ahorita más adelante vamos a ver cómo son esas conexiones a momento y cómo son esas conexiones a cortante, pero es importante empezar a identificar en una estructura de acero cómo va a trabajar el elemento, para, dependiendo de cómo trabaja el elemento o a qué elemento se conecta, vamos a saber qué tipo de conexión se va a proponer. Y en base a ese tipo de conexión va a haber unas, no sé, 5 o 6 opciones diferentes, ya sea soldada, ya sea atornillada o ya sea mixta con soldadura con tornillo, y en base a eso pues vamos a saber cuál vamos a proponer o cuál vamos a calcular. Es importante empezar a conocer cómo se estructuran los elementos de acero o las estructuras de acero. Bueno, también hay elementos que vamos a hacerlos como elementos mixtos. ¿Por qué elementos mixtos? Porque si se fijan, aquí hay una columna, pero esa columna está hecha a base de 4 placas. Por ejemplo, esta es una placa, esta es otra placa, estas son una placa. Entonces esas 4 placas se ponen en sección de cajón. Obviamente se tienen que unir de alguna manera. ¿Cómo se unen? Pues se unen con soldadura, y aquí esto indica la soldadura. Ahorita, pues bueno, más adelante vamos a ver la nomenclatura de la soldadura, porque esto es cómo se demuestra a nivel internacional la soldadura, y esto tenemos que aprenderlo a interpretar para saber cómo hacer los planos estructurales o cómo interpretar un plano estructural. Entonces, esto nos indica soldadura. Entonces, ¿por qué? Porque esta placa y esta placa con las otras van a estar unidas con soldadura, y nosotros tenemos que interpretar. Entonces ya estamos viendo que no solamente
para conectar a una trave columna o una viga trave ocupamos una conexión, sino incluso para hacer una columna ocupamos conexiones y todo eso se calcula, todo eso se revisa. Entonces eso es lo que vamos a aprender en este curso, a cómo calcular si la soldadura o la tornillería o ambas, si resisten los elementos mecánicos internos que tiene el elemento. Bueno, aquí por ejemplo se ve una imagen de unos soldadores. Aquí son unos soldadores, también se les conoce como paileros, cómo están soldando ahí una estructura de acero. Y aquí son una estructura de acero típica convencional que se puede dar. Nos dice, las conexiones deben ser capaces de transmitir los elementos mecánicos calculados en los miembros que liguen, satisfaciendo al mismo tiempo las condiciones de restricción y continuidad. Eso se refiere que pues, lo primero por lo que tenemos que revisar una conexión es que cumpla o resista los elementos mecánicos calculados o con los que se revisó los elementos, ya sea un elemento de tensión, un elemento de compresión, una flexión o una flexocompresión. Y nos habla de las restricciones de continuidad o condiciones de apoyo. Eso es lo que les menciono, de saber si es una conexión que es a momento, o una conexión que es acortante, o si es una viga trave o una trave columna. Entonces a eso no se refiere esa última parte. Bueno, aquí por ejemplo nos muestra una conexión típica de trave columna. Vean aquí en esta imagen de arriba se ven dos traves así en un alzado longitudinal. Se ve que esas traves tienen una carga distribuida y esas traves van a llegar a una columna. Pues bueno, esto si lo hiciéramos en una clase de estructuras hiperestáticas lo podríamos simplificar como una trave doblemente empotrada. ¿Cómo se hace un empotramiento? Pues bueno, aquí podemos ver que esta trave que llega a la columna tiene tres placas, una placa arriba, una placa abajo y una placa en medio. ¿Esto en qué se resume? Pues bueno, los apoyos de un elemento se resume en los grados de libertad que va a tener o en las restricciones que va a tener. Un empotramiento nos impide varias cosas, nos impide tanto desplazamientos como giros. A lo mejor aquí van a meter en algo que creo que vieron en mecánica de materiales. La verdad no sé en qué cuatrimestre vieron mecánica de materiales, pero en ese curso de mecánica de materiales tuvieron que ver que las estructuras tienen grados de libertad. Un desplazamiento pues meramente es que un elemento se desplaza y puede desplazarse en tres direcciones. Si hablamos de una estructura en tercera dimensión, se puede desplazar en X, en Y o en Z. Y a su vez también un elemento puede tener giros alrededor de X, giros alrededor de Y o giros alrededor de Z. Entonces un empotramiento es un elemento o un tipo de conexión que te restringe todo, te restringe tanto desplazamientos en X, Y, Z como giros en X, Y, Z. Entonces, ¿cómo restringimos que una trave se desplace y gire en todas las direcciones o en los tres ejes coordenados de un elemento en 3D? Pues justamente con esas tres placas. ¿Por qué? Porque esta placa va a impedir que se desplace en Z si Z es una elevación. También va a impedir que se desplace en X si X es el eje de la viga, y también va a impedir que se desplace en Y si Y es el eje perpendicular al dibujo o a la pantalla, como lo tenemos. Y estas placas, tanto de arriba como de abajo, van a impedir que la trave gire alrededor de Y y alrededor de Z. Entonces tenemos que empezar a identificar qué elementos de conexión vamos a necesitar dependiendo del tipo de conexión que tenemos. ¿Y qué vamos a revisar? Pues justamente vamos a revisar que tanto las tres placas cumplan con espesor, cumplan con soldadura y cumplan con tornillería. Por ejemplo, esta es una conexión mixta. ¿Por qué? Porque la placa de arriba, de abajo y del medio se van a conectar a la trave con tornillos. Por eso se ven como estas sombritas o esos orificios, que esa es la tornillería, porque las placas se van a conectar con tornillería a la trave. Pero las placas a la columna se van a conectar con soldadura, porque si fijan, no hay un tornillo que una esta placa de arriba con la columna, ni esta placa de arriba con la columna. Entonces estas placas se van a conectar con soldadura a la columna.
Entonces justamente vamos a revisar todo eso, que el diámetro de los tornillos cumpla, que los espesores de las placas cumplan, que los espesores de la trave cumplan para los esfuerzos que va a tener ahí con la conexión, que las soldaduras con las que se conectan las placas a la columna cumplan, que los esfuerzos locales o que se dan en este punto en la columna cumplan. Entonces meramente tenemos que hacer una revisión bien completa de todo ese elemento. Eso es otra ventaja y desventaja versus el concreto, porque en el concreto no nos tenemos que preocupar por las conexiones. En el concreto solamente calculamos el acero que va a llevar la trave, el acero que va a llevar la columna. Vamos a cumplir con unas longitudes de desarrollo que nos marca la norma, unos dobleces que nos marca la norma, y ya no nos preocupamos por nada más. En el acero tenemos que revisar todo un elemento de cómo se conecta trave o con columna una por una, si son diferentes. Entonces es por eso que las estructuras de acero tienden a ser un poquito más complejas o incluso hasta menos usadas. ¿Por qué son menos usadas? Porque pues hay pocos ingenieros que en zonas como por ejemplo aquí en León, que no son zonas tan industrializadas y no son zonas tan grandes, pues va a haber pocas personas que sepan cómo calcular todo eso, todos esos esfuerzos y todas esas conexiones que se van a dar. Entonces pues sí hay que tener un poquito más de cuidado con las estructuras de acero, más que nada en las conexiones. Bueno, aquí nos habla que las conexiones están formadas por las partes afectadas de los miembros y los elementos de unión, es lo que les decía. O sea, tenemos que calcular tanto las partes de los miembros que vamos a conectar, ya sea arma o patines, como los elementos que vamos a usar de unión, que sean placas, ángulos, mésulas, tornillos, soldaduras, atizadores, todo eso. Entonces son varios elementos los que tenemos que revisar en una conexión de acero. Y luego aquí nos habla componentes de una conexión, pues justamente lo que les decía. Por ejemplo, en esta conexión que se ve aquí, es una conexión acortante, quiere decir que estas conexiones no están sin empotramiento. ¿Por qué? Porque si se fijan no tienen placas arriba y abajo en las traves, solamente tiene una placa aquí que se llama placa de cortante, pero pues obviamente tenemos que revisar que por ejemplo estas traves, el espesor del alma o el alma de las traves cumpla con los esfuerzos que van a presentarse aquí, de que los tornillos no vayan a debilitar tanto el elemento, porque al final de cuentas los tornillos son unas perforaciones que vamos a hacer ahí en el elemento y eso nos puede debilitar esa parte ahí de la trave. Entonces tenemos que ver que tanto el alma de la trave cumpla, como la placa resista, como los tornillos resistan, como la soldadura que está aquí en esta parte. Se fijan aquí en la plaquita esta que está aquí de cortante, está unida con soldadura a la columna. Entonces todo eso tenemos que revisar que cumpla. Aquí nos habla que los tipos de conectores, pues bueno, como les decía, son en base a soldaduras y tornillos, y antes se usaban los remaches. Los remaches, bueno, las estructuras de acero existen desde el año 1700 y cacho, inicios de 1800, y antes los remaches son los que se usaban para hacer las estructuras de acero. Los remaches, por ejemplo, la Torre Eiffel, que es una estructura de acero muy conmemorativa a nivel mundial, la Torre Eiffel tiene remaches. ¿Qué es un remache? Pues es como un tipo de tornillo, pues ese tornillo se ponía al rojo vivo, literalmente se calentaba hasta que el elemento de fierro fundido llegaba al rojo vivo. Una vez que llegaba al rojo vivo se colocaba en el orificio que ya traían las traves y las columnas y se martillaban, esto con el fin de achatar las dos caras del remache y que se hiciera como un tornillo pero hecho en obra a base de martillazos. Estos ya no se usan, obviamente. Todavía hay muchas estructuras a nivel mundial que están hechas a base de remaches, porque son estructuras de hace 100, 200 años, pero en la actualidad ya no se usan. En la actualidad solamente se usan los tornillos de alta resistencia y las soldaduras. Bueno, aquí continuamos. Bueno, aquí por ejemplo empezamos a ver el detallado que se tienen que realizar en los planos estructurales. Los planos estructurales, pues obviamente de acero, son más complejos que uno de concreto, justamente por las partes de las conexiones o por cómo se tiene que dibujar una conexión. Se tiene que especificar todo, espesores de placas,
tipos de soldadura. Por ejemplo, todas estas flechas que se ven aquí, 5, 45 grados, RX 100%, 9, estos triangulitos, todo eso que vemos son nomenclaturas de soldaduras que vamos a aprender a leer más adelante, pero todo se tiene que detallar. Entonces, por eso, hablando de acero, los planos estructurales son más complejos. Otra cosa, por ejemplo, todo esto, ya esta placa que está con orificios, luego que tiene soldada esta placa que se llaman cartabones, y luego la columna, todo eso se puede hacer desde el taller, porque para hacer estructuras de acero, todas tienen que venir previamente desde un taller, donde en un taller se hagan todo esto, o sea, se hagan las soldaduras, se hagan todas estas barrenaciones. Obviamente el tamaño de estas barrenaciones pues depende del tamaño de los tornillos que se van a usar, el tamaño de la soldadura, todo eso viene desde el taller. ¿Por qué? Porque es otra ventaja que tiene el acero contra el concreto, que ya me mencionaban hace rato, que son más fáciles de montar o más rápido. ¿Por qué? Porque como todo esto ya viene desde el taller y todo esto se va a conectar a una columna, pues literalmente nada más llegan, las empatan con grúa, ya llega alguien, le pone los tornillos y ya acabaron. Cambian la soldadura, pues es estar ahí poniendo la soldadura, o en cambio contra el concreto, pues el concreto, como les decía hace rato, no es tan fácil. El concreto tienen que estar haciendo los armados, tienen que estar poniendo la cimbra, tienen que hacer el colado ahí una hora, tienen que estar vibrando, todo, y una vez que el concreto ya es colocado, ustedes saben que tiene un proceso de curado, de cuidado, un tiempo para esperar a que desimbrar el elemento. Entonces es más rápido, entonces por eso el acero es más rápido de construir, porque desde el taller todo llega ya ensamblado, que nomás prácticamente se llega a conectar. Bueno, aquí esto a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero es un programa que sirve para hacer un detallado estructural. El programa se llama Tecla. En ese programa hagan de cuenta que no se calcula, solamente se detalla. ¿A qué se le llama detallado? Pues bueno, a que en base a los planos estructurales que ya se tienen, se modela tridimensionalmente la estructura, se modela tridimensionalmente las conexiones y se cuida de que todo lo que hay de acero no se interponga entre sí o no se empalme entre sí. Entonces tiene que haber planos de detalle estructural o de taller para poder hacer bien esos cortes y ver que nada de lo que esté en las conexiones se empalme o choque una cosa contra otra. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver una estructura. Esta estructura podemos observar lo que les decía. ¿Ven? Estos sedimentos otra vez que se ven grandotas, llegan a una columna, son aquí en esta de la unión trave-columna, son traves que simulan empotramientos. Entonces, por ejemplo, este elemento que se ve más delgado y llega a otro trave, que se puede hacer una viga a una trave o una trave secundaria a una principal, aquí solamente hay una placa de cortante, entonces solamente simula una conexión simplemente apoyada. Entonces por eso esas son más delgaditas, porque solamente están consideradas simplemente apoyadas. Ustedes saben que una trave simplemente apoyada solamente tiene momento positivo máximo al centro del claro y ya. Cambio una trave o a una trave doblemente empotrada tiene tanto momento negativo en los extremos y momento positivo al centro. Ese diagrama de momentos pues sería de negativo a positivo en los extremos. Y una trave simplemente apoyada, sabemos que en sus extremos el momento es igual a 0 y el momento máximo es al centro del plano. Pues bueno, aquí se ve cómo se hace una estructuración básica de acero. Esta foto está tomada en un centro comercial que ya hicieron, que de hecho está funcionando en Toluca. Hay algo que se llama articulaciones plásticas, que bueno, por ahí ya es un poquito más complejo, esto sí es un poquito más a nivel maestría, pero para no hacer los bolas, en resumen, hay ciertas partes donde preferimos como ingenieros estructuristas inducir la falla, porque cuando estamos calculando estructuras en zonas altamente sísmicas, a lo mejor va a haber eventos sísmicos tan altos que van a hacer que nuestra estructura falle. Pero si vamos a hacer que falle, vamos a hacer que falle donde nosotros queramos y no donde la estructura quiera. Entonces, ¿cómo preferimos que falle? Pues justamente en la unión trave-columna. ¿Por qué? Porque si falla una o dos traves,
no va a colapsar un piso completo o no va a colapsar la estructura completa. En cambio, si en lugar de poner la falla aquí o la articulación plástica, en lugar de ponerla aquí en la trave, se fuera aquí a la columna, aquí sí corre peligro, porque sabemos que como las columnas es el apoyo de la estructura, donde falla una columna, puede fallar toda la estructura y eso sí significa un colapso. Entonces, una articulación plástica son fallas inducidas o fallas creadas intencionales por parte del estructurista en zonas donde no va a presentar un riesgo de colapso de la estructura. Bueno, aquí voy un poquito rápido. Aquí habla de más tipos de conexiones trave-columnas. Esas son conexiones que simulan encantamientos. De igual manera son conexiones que simulan encantamientos. Bueno, esta presentación se las voy a pasar. Les digo, no tienen que aprenderse nada de esto, solamente son conceptos básicos de los tipos de conexiones que hay. Aquí, pues bueno, regresando un poquito al tema, gran parte de las estructuras están sometidas a fuerzas sísmicas. Esto también cuando lleven diseño de sísmico de estructuras van a entenderlo un poquito más, pero bueno, aquí nos ponen unas gráficas de aceleración o acelerogramas que están en función del desplazamiento de la estructura en el eje de las Y y del tiempo en el eje de las X. Entonces aquí nos marca cómo se desplaza la estructura a través del tiempo cuando llega un evento sísmico. Obviamente el sismo se supone como fuerzas horizontales que llegan y crean desplazamientos laterales en la estructura, y a mayor sea la fuerza lateral que tiene o que ejerce el sismo en la estructura, pues obviamente mayores van a ser los esfuerzos en las conexiones. ¿Por qué? Porque en una estructura de acero el punto más débil siempre es la unión entre trave y columna, y si esa unión es deficiente, esa unión va a fallar y puede crear el colapso de la estructura. Aquí también nos habla de los principales sismos que ha habido a nivel mundial. De igual manera, hasta a lo mejor hasta que lleven diseño sísmico lo van a entender un poquito más, pero aquí nos marca los acelerogramas de los sismos más grandes que ha habido en los últimos 100 años de la historia, donde está el sismo de Lololeo, el Viña del Mar, el de Cobre, México. En México se refiere al sismo del 85, y el de Norwich. Estas gráficas, pues bueno, nos da qué tanto desplazamiento hubo o qué tanta fuerza hubo en un edificio de acuerdo al tiempo en que se presentó el sismo. Por ejemplo, podemos ver en sismos como el de Norwich, que fue esta gráfica roja, que el sismo llegó muy intenso en los primeros segundos del evento sísmico, y esto hizo que las estructuras de más bajos niveles fallaran. ¿Por qué? Porque el periodo o el tiempo en el que se presentó fue más corto y dañó estructuras bajas. En cambio, el sismo, por ejemplo, de México del 85, se fijan, empezó con una intensidad muy baja, pero ya cuando hubo un largo tiempo, o sea, ya hablando de los 2 segundos de que empezó el evento sísmico, tuvo una alta intensidad a comparación de los otros. O sea, a pesar de que los otros tuvieron muchísima más intensidad que el de México, como el de México tuvo un periodo o un tiempo mayor en el que llegó la mayor intensidad, eso hizo que fallaran los edificios más altos, que justamente los edificios que más fallaron en el sismo del 85 fueron los sismos de mediana y gran altura, y justamente fueron los edificios de acero. Hubo más edificios de acero que fallaron en Ciudad de México debido a que las conexiones eran deficientes. Se demostró ya después del evento sísmico que la gran causa de la falla que tuvieron esos edificios fue a causa de las conexiones deficientes que se presentaron. Igual de Norwich hubo muchas conexiones que se creían que eran buenas, pero cuando llegó un sismo de tanta intensidad en tan poco tiempo, muchas conexiones también fallaron. Entonces volvemos a lo mismo. Lo que más preocupa en un edificio de acero son las conexiones que van a tener los elementos metálicos, porque si las conexiones están mal concebidas, no importa que estén muy bien calculadas las traves, las columnas, sus contraventeos, lo que sea, porque de nada va a servir. Ese edificio va a fallar si las conexiones son deficientes. Pues bueno, aquí nos sigue hablando pues, justamente de cómo es la transmisión de esas fuerzas sísmicas en los elementos, en las columnas. Aquí, por ejemplo, nos dice cómo es que una trave pasa esos esfuerzos a través de sus patines, los pasa tanto como flexión
como cortante, donde también en la clase de mecánica de materiales tuvieron que ver las teorías básicas de flexión y las teorías básicas de cortante, donde sabemos que la flexión máxima se convierte en esfuerzos de compresión y de tensión y en los extremos más alejados a partir del eje neutro. Sabemos que el eje neutro es donde se encuentra el centroide de la sección, y entonces como el eje neutro en un IPR, en una viga ahí, está en el centro geométrico, en el punto más alejado hay elementos de fuerzas de tensión, y en el elemento de arriba más alejado son de tensión y en el elemento más alejado de abajo son fuerzas de compresión. Esto es la flexión, y el cortante, justamente en el punto más cercano al eje neutro, son las mayores fuerzas de cortante. Todo esto son teorías básicas de mecánica de materiales que tuvieron que haber visto. Justamente aquí nos habla del diseño dúctil. El diseño dúctil, como ya les mencionaba, es la capacidad de una estructura de deformarse sin sufrir daños. Por ejemplo, esto es una falla dúctil deseada. Cuando hay un evento sísmico muy fuerte, esto es lo ideal o lo que queremos los ingenieros estructuristas, que el elemento se deforme, que la trave, justamente como les decía hace rato, que la trave o la parte cercana a la conexión falle, que la conexión no falle, sino que falle el elemento, pero que no se rompa. Si esto ocurría en un sismo, esto es adecuado porque va a ser un sismo tan fuerte o un evento accidental tan descomunal que si esto pasa, el edificio no va a colapsar. Sí, a lo mejor va a tener daños muy grandes y a lo mejor va a tener que tener reparación muy grande y muy costosa, pero esto no va a colapsar. Y nosotros como ingenieros estructuristas lo que queremos es que no colapse. ¿Por qué? Porque un colapso sabemos que involucra vidas de por medio. Si colapsa el edificio, pues, se mueren muchas personas. Entonces, si pasa esto en todas las conexiones de nuestro edificio, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque no se va a caer, sí se va a requerir mantenimiento y reparación, pero no se va a caer. Y esto es lo que buscamos en las conexiones, que la conexión no falle, pero sí haya una deformación dúctil, y esto sin problemas. ¿Qué te estás agasajando? Bueno, aquí eso es un diagrama de esfuerzo de formación. También en sus clases de mecánica de materiales tuvieron que haber visto esto de los diagramas de esfuerzo de formación. Estoy grabando. Esto es un diagrama de esfuerzo de formación de 1 a 0, donde hay zonas muy básicas, ¿no? La primera zona, donde tiende a ser como una recta, es la zona elástica. ¿Qué es la zona elástica? Pues bueno, hay una teoría que vieron desde la prepa, que se llama la ley de Hooke, que es la ley de la elasticidad. Esa ley de Hooke nos dice que la fuerza externa de un elemento es igual a la deformación por la rigidez del elemento. Entonces, esta zona elástica nos habla de que cumplimos con la ley de Hooke. Quiere decir que si un elemento se deforma debido a fuerzas externas que se presentan en el elemento, el elemento, una vez que se le quita la fuerza a la cual está sometida, va a regresar a su longitud o a su forma original. Pero una vez pasa esta zona, o sea, ya llegando aquí a esta curvita que se crea y a esta zona, ya llegamos a una zona que se llama zona plástica, que ya el elemento ya no es elástico, ya tiende a ser más como una plastilina. ¿Por qué una plastilina? Porque ya tiende a deformarse más de lo que resiste. Y en esta gráfica, el eje de las X son las deformaciones y el eje de las Y son los esfuerzos. Cuando también ustedes vieron en mecánica de materiales que un esfuerzo es igual a fuerza entre área transversal. Entonces estas son las fuerzas que están aplicando. Si fijan en la zona elástica, se aplican unas fuerzas muy altas. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y sube mucho la gráfica, pero se deforma muy poquitito. En el eje de las X, que son deformaciones, es una deformación muy baja. Pero llega un punto donde ya entra en la zona plástica, donde ya sin meterle más fuerza. ¿Por qué? Porque aquí se hace una horizontal, sin ponerle más fuerza a ese elemento, se empieza a deformar grandemente. Y una vez que pasa a zona plástica, pues ya empieza la zona de falla, donde ya incrementando el esfuerzo o la fuerza aplicada, se sigue deformando de manera muy excesiva y va a llegar a un punto donde va a fallar. Aquí pues esto es fuerza última. ¿Por qué? Porque en esta parte donde es fuerza última es donde viene el elemento tren. Entonces nosotros calculamos un 80% de las estructuras en esta zona, en la zona elástica. Ya hay quienes, ya a nivel maestría, calculan en esta zona, en la zona plástica, pero esto ya solamente se calcula a nivel maestría
y se calcula en edificios que son en zonas muy sísmicas. Y obviamente el máximo punto en el que podemos calcular es hasta aquí. Ya desde aquí ya es donde no nos permitimos pasar ni los que calculamos en la zona elástica, ni los que calculamos en la zona plástica. Pues bueno, aquí nos sigue hablando de las articulaciones plásticas, ahí de las conexiones. Estos son los diagramas histeréticos de las conexiones, también si es un poquito más en nivel maestría. Aquí nos habla de un tipo de conexión a momento, también se lo vamos a ver un poquito más adelante, ya más con números. Bueno, aquí también empezamos a ver que hay elementos que nos ayudan a reducir los desplazamientos en una estructura de acero. Estos elementos diagonales que se llaman contraventeos nos ayudan a disminuir los esfuerzos en las traves y en las columnas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a reducir las fuerzas sísmicas. Como las fuerzas sísmicas son laterales, estos elementos nos ayudan a reducir estas fuerzas y nos reducen todo. ¿Por qué? Porque nos hace que tanto nuestra trave como nuestra columna sean elementos ya más esbeltos, porque esto nos aporta rigidez a la estructura. Y pues bueno, hasta ahí le dejamos. Esta presentación se la voy a subir. Creo que ya nos falta muy poquito para terminarla. Ya la siguiente clase, que sería la siguiente semana, el día lunes, acabamos esta presentación y ese mismo día empezamos con lo que serían ya los problemas prácticos de conexiones soldadas para iniciar con el tema. ¿Tienes alguna duda, comentario o algo? No, profe. Ok, bueno, pues si no hay dudas, pues hasta ahí le dejamos. Que tengan buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.